Buenas tardes. Continuamos nuestro sexto diálogo nacional por un México social, regresar a lo fundamental, con la mesa 2. Nuestra ponente va a ser Norma Samaniego Brish, quien es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de posgrado en el Institute of Social Studies de La Haya, Holanda. En el sector público en México desarrolló una larga carrera que le permitió ser directora de análisis en la Dirección General de Prevención de la Secretaría de Educación Pública, asesora en el Instituto Mexicano del Seguro Social y presidenta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Comisión Económica para América Latina y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Brasil. Ella va a tener 40 minutos para hacer su posición sobre ingreso y empleo y le va a comentar, cada comentarista tendrá 20 minutos, le va a comentar Pablo Enrique Llanes Rizo, quien es jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue presidente de la Reunión Mundial de Expertos sobre Ciudades, Migración y Pueblos Indígenas organizada por la ONU y celebrada en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, consultor de ONU Habitat y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre políticas y pueblos indígenas en ciudades. Colaboró 7 años en la Dirección de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista entre el 98 y el 12. Tuvo diversas responsabilidades en el campo de la política social del gobierno de la Ciudad de México. Fue director general del Consejo de Evaluación y Desarrollo Social del Distrito Federal Evalúa DF y profesor del posgrado de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía en la UNAM. El otro comentarista será Carlos Alejandro Tello Macías, no sé si ese es el nombre correcto. Investigador de la Facultad de Economía, no me pusieron de dónde, pero claro que es de la UNAM. Es profesor de investigador titular C de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Recibió el Premio Universidad Nacional en Ciencias Económicas y Administrativas. Es miembro del SNI nivel 3. Cursó la licenciatura en Georgetown University, Washington, D.C., maestría en Columbia University, New York, y estudios de doctorado en Cambridge University, Inglaterra. Es autor de varios libros, entre otros La tenencia de la tierra en México, La política económica en México, La nacionalización de la banca en México, Cartas desde Moscú, Informe sobre la crisis, Honduras, Finanzas Públicas y La revolución de los ricos, y coautor con el doctor Rolando Cabrera Campos de La disputa por la nación, así como de artículos en revistas especializadas nacionales y del extranjero. Ha sido conferencista en varias oportunidades de México y del extranjero y se ha desempeñado como funcionario público, como subsecretario de Hacienda, secretario de Programación de Presupuesto, director general de Financiera Nacional Azucarera, director general del Banco de México, director general del Instituto Nacional Indigenista, embajador de México en Portugal, URSS, Rusia y Cuba. Le damos la palabra entonces a Norma. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. Agradezco
a la Facultad de Economía de la UNAM, al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y a la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía la invitación a este 6º Diálogo Nacional por un México Social. La pregunta central que se nos plantea: ¿por qué la reducción de las carencias sociales en nuestro país no ha respondido al ritmo que se necesita, pese a la multitud de programas adoptados, a los notorios avances en su medición y al reconocimiento cada vez más amplio por parte del Estado de los derechos sociales? Desde el título mismo de la reunión se nos inquiere si en materia social no hemos perdido de vista lo fundamental, y se nos invita a reflexionar sobre la compleja relación que hoy se da en el mundo entre las transformaciones capitalistas de los últimos años, la democracia y los derechos sociales. La pregunta que se nos lanza es muy fuerte: ¿cuánta desigualdad puede soportar una democracia?, se nos dice. ¿Cómo sustentar en este contexto un nuevo modelo de estado de bienestar? Ante estas preguntas, yo creo que yo he optado por no hacer mis presentaciones tradicionales con PowerPoint, con gráficas, con cifras, y he tratado de hacer un ejercicio de irme a la parte conceptual y de tratar de buscar respuestas en lo fundamental. Las interrogantes son altamente pertinentes, exigen un cuestionamiento de fondo de muchas de las ideas dominantes. Dentro de este propósito, el tema central de la mesa, ingresos y empleo, es sin duda importante. Exige remontarnos a los orígenes del actual contrato social y sus fuentes, de las fuentes donde se nutrió y de los cambios que se han dado en el mundo de la economía y del trabajo, en un contexto distinto al de principios del siglo pasado, en el que se han logrado adelantos formales en la extensión de la democracia y el reconocimiento legal de los derechos sociales, a la vez que en materia social el avance ha sido muy lento. Este retorno a los orígenes es indispensable para poder apreciar en qué medida muchos de los preceptos legales e institucionales que rigen al mundo del trabajo y de la protección social han sido hoy rebasados, ya sea por haber quedado obsoletos algunos o porque al dejar de ser funcionales a las nuevas lógicas imperantes del mercado han sido paulatinamente desmantelados o reconvertidos. ¿En dónde nos encontramos hoy? Las fuentes del contrato social del siglo XX. El contrato social del que se enmarcó el derecho del trabajo en el siglo XX emanó de dos fuentes principales. Por una parte, de las luchas obreras que dieron origen a la reglamentación y a los derechos del trabajo fabril que se extendió en el mundo después de la Revolución Industrial, y por otra, a los nuevos principios surgidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial que sentaron las bases para entender al trabajo y a la seguridad social como derechos sociales. Son dos fuentes, a mi juicio, muy importantes. La Declaración de Filadelfia de la OIT en 1944 constituye un referente muy importante en el derecho internacional. Este texto pionero, de él emana un conjunto de derechos económicos y sociales llamados de segunda generación, que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial pugnaban porque la economía y las finanzas se pusieran al servicio de la dignidad humana y de la justicia social, y convocaban a construir una seguridad social universal.
Estas ideas constituyeron un valioso precedente posteriormente para la Declaración Universal de los Derechos Humanos 4 años más tarde, que consolida el vínculo entre la dignidad del trabajo y los derechos sociales. El origen de ambas se comprende a raíz de los trágicos eventos de la Segunda Guerra Mundial, que reconocían que la paz duradera no podría lograrse sin justicia social. El mundo se encaminaba entonces a reconstruir su futuro. Había una idea de futuro y a orientar a las naciones hacia objetivos más elevados. Los países signatarios de la Declaración de Filadelfia se comprometen a ir adaptando dichos principios de acuerdo a su condición en un marco internacional compuesto por estados-nación en aquella época, en los que cada país era responsable de hacer cumplir las leyes en materia del trabajo, el ingreso y la seguridad social en su territorio. A partir de estas nuevas bases jurídicas se amplían los derechos más allá de la protección a grupos específicos, como lo hacía el derecho del trabajo de principios de siglo. Buen número de países de economía de mercado adoptan entonces lo que se ha llamado el estado de bienestar, aunque ya existían algunos gérmenes, pero en forma masiva es en esta época la llamada de los años gloriosos de los estados de bienestar. Su aceptación no siempre fue bienvenida por muchos. Sin embargo, algunos de los grupos más renuentes aceptaron la idea porque ante la división que existía entonces en el mundo, entre el mundo socialista y las economías de mercado, representaba para ellos un mal menor. Entonces fue por ello que muchos grupos renuentes aceptaron la existencia de los estados de bienestar. Los países en desarrollo como el nuestro, aunque fueron signatarios de la Declaración de Filadelfia, nunca llegaron a establecer los estados de bienestar propiamente dichos, sino que se quedaron en el otorgamiento de la seguridad social a grupos de asalariados del sector formal, como lo establecían los marcos normativos más limitados de la preguerra. Es decir, nunca dieron ese salto. Por otra parte, la estructura jurídica que ha regido las relaciones laborales, las modalidades del empleo, las condiciones de trabajo desde principios del siglo XX, fue construida como una respuesta al modelo fordista de producción industrial que rompía con los cánones del taller y del oficio de padres a hijos. Concebía el empleo como una situación relativamente estable, relativamente homogénea en el tiempo, construida en torno a un modelo ideal que era el hombre, jefe de familia, único perceptor de ingresos, que estaba destinado a trabajar de manera ideal bajo un contrato permanente en el mismo puesto de trabajo, en uno muy similar, en una misma rama de actividad, en una misma empresa, hasta su retiro. Este fue el modelo de referencia en torno al cual se construyó el marco que rige a las relaciones laborales y a las condiciones del empleo en la mayoría de los países. El vuelco observado en las últimas décadas del siglo XX. Los postulados de derechos humanos, dignidad en el trabajo, justicia social y solidaridad como principios que deberían guiar a las políticas nacionales e internacionales convenidas a fines de la Segunda Guerra Mundial, sufrieron, sin embargo, un vuelco espectacular a partir de los años 80, en que la competencia económica y los mercados se postularon como el fin último del orden jurídico mundial. Muchos de estos principios se encontraron entonces a contracorriente con las nuevas ideas dominantes. Al mismo tiempo, el modelo clásico de regulación del trabajo y del empleo también entró en crisis.
Su construcción en torno a un tipo de trabajo subordinado, estandarizado, construido en torno al concepto de empresas y ocupaciones estables, de una familia nuclear, de un marco institucional del trabajo y de negociación colectiva, se circunscribían a las leyes de un Estado-nación y perdieron vigencia y empezaron a desintegrarse progresivamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Dónde quedaron los principios fundamentales de entonces? ¿Qué futuro se prevé para el marco institucional del trabajo? Algunas de las causas que ayudan a comprender esto es la subordinación del futuro global a la ley irrestricta del mercado y a la ausencia de un marco normativo que rija la relación de trabajo en el nuevo entorno global post-fordista. El resultado de este encuentro ha sido la proliferación de formas no contempladas de inseguridad y vulnerabilidad asociadas al trabajo y al ingreso. Estamos viviendo un periodo en que se ha exacerbado la contradicción de fondo entre la democracia y las fuerzas del mercado. La subordinación del futuro global a la ley del mercado. La fuerza motriz del devenir mundial a fines del siglo XX se centró en una visión unidimensional de la eficiencia económica, la estandarización de las prescripciones de política económica y el abandono de los esquemas de protección social vistos como poco eficientes dentro de un mercado global guiado primordialmente por la competitividad, entre comillas, llevaron a considerar a las nociones de equidad y de justicia social como temas de